Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 10 de diciembre de 2024. Saben ustedes que desde ayer especialmente estaba en duda la fiabilidad de Junts per Catalunya a la hora de mantener su apoyo a Pedro Sánchez, porque ayer nos sorprendió a todos el señor Puigdemont poniendo en marcha un mecanismo bastante inocuo, por otra parte, pero que reclamaba del gobierno la presentación de una cuestión de confianza. El mensaje era: no nos fiamos de Sánchez, no cumple los compromisos que adquiere con nosotros. Por lo tanto, tiene que someterse a un debate para examinar el grado de fiabilidad que tiene el presidente del gobierno. Bueno, esto ya les dije ayer iba a traer alguna cola y efectivamente la ha traído. ¿Por qué? Porque se ha escrito una segunda parte de esa historia, y es que el Partido Popular y Junts han alcanzado un pacto para acabar con el impuesto sobre la producción eléctrica, que es un impuesto que, según el Partido Popular, hace menos competitivas a las eléctricas y que además encarece la factura de los ciudadanos, porque lo que hacen las compañías eléctricas es repercutir el importe de ese impuesto, que son 1.500 millones de euros, en las facturas de los usuarios. De tal manera que se está tramitando una ley en la ponencia, y en ese momento procesal, durante ese debate en la ponencia, y el PP y Junts han tumbado un impuesto. Todavía tiene carácter provisional, quiero decir, porque la ponencia es el primer trámite en lo que es la tramitación de una ley. Luego tiene que ir cumpliendo todos sus pasos. Y eso es precisamente lo que ha querido vender hoy el gobierno y el partido gobernante, en una acción coordinada, porque verán ustedes que una vez más ha vuelto a funcionar el argumentario. Le han preguntado a Pilar Alegría, hoy es martes, ha habido Consejo de Ministros, ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha aparecido la portavoz del Gobierno, y como esta noticia que les estoy comentando era una de las más llamativas, le han preguntado a Pilar Alegría: oiga, ¿qué pasa con ese pacto entre el PP y Junts para acabar con el impuesto de las eléctricas? El mensaje de Pilar Alegría, que luego verán que ha ratificado también el portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López, es: no se pongan nerviosos. Estamos todavía en una fase muy preliminar, la fase de la ponencia. Saben que además es una enmienda que está en fase de ponencia. Es decir, es que es un trámite, si me permiten, absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley, que por tanto queda todavía mucha tramitación y mucho debate por delante. Es exactamente lo mismo que ha dicho el señor López, el portavoz parlamentario del PSOE. Bueno, ha llegado un poco más lejos el señor López, porque no solo ha recordado que está en fase de ponencia, sino que además ha hecho explícito lo que se entendía a Pilar Alegría, aunque ya no lo ha querido formular de una manera tan taxativa. Y es que naturalmente el gobierno trabaja para desdecir, para revertir ese pacto que han suscrito hoy el Partido Popular y Junts. Está en una fase temprana porque está en ponencia y por lo tanto hay todo un recorrido en el que vamos a intentar revertir o condicionar esa decisión, porque en el fondo son 1.500 millones menos. Claro, y no puede ser que uno pida recaudar 1.500 millones menos y luego gastar 3.000. Bien, pues entonces ya tenemos muy claro que el partido del señor Puigdemont está amagando con acercarse al Partido Popular en algunas cuestiones concretas. Ahora veremos que no es un asunto que vaya demasiado lejos, y sobre todo mandándole mensajes todos los días al gobierno: oiga, que usted me necesita, que usted quiere sacar adelante unos presupuestos y que yo desde luego no se lo voy a poner fácil. Y cada vez que pueda le voy a asustar, que es lo que he hecho hoy en la ponencia con esta ley. Para que se cumpla el vaticinio del señor López, es decir, para que se pueda revertir este acuerdo que han suscrito el Partido Popular y Junts, hace falta que el Partido Socialista convenza a Junts y le diga: oye, donde habéis dicho Diego, decid Diego. Naturalmente eso en el contexto de una negociación más amplia. ¿Y eso lo va a conseguir el Partido Socialista? Pues según López sí, porque según la teoría del portavoz parlamentario del PSOE, si analizamos con cierta perspectiva la conducta de Junts per Catalunya, veremos que a la hora de la verdad siempre está con el gobierno. No, de la anécdota no podemos hacer la categoría. Vamos a ver, Junts ha votado las 23 leyes que hemos sacado adelante. Por lo tanto, no hagamos de la anécdota de ayer la categoría y no saquemos conclusiones que no llevan a ninguna parte. Bueno, este es el mensaje que quiere dejar claro el portavoz parlamentario del Partido Socialista. Es decir, si de lo que se trata es de medir la inestabilidad del gobierno, esto no añade ningún dato desconocido. Junts siempre amaga, pero a la hora de la verdad cumple. ¿Por qué? Pues porque el gobierno es capaz de llevárselo al huerto durante las negociaciones que tienen lugar en la sombra, porque ya saben que son negociaciones, hoy lo han reconocido, todos los actores, ellos dicen discretas, es decir, opacas.
No sabemos lo que se discute, ni dónde se discute, ni en qué términos se discute, ni nada parecido. Bueno, esta es una cuestión fundamental. Insisto en que lo interesante de todo este panorama informativo era saber qué había detrás. Hay un acercamiento de Junts al Partido Popular y, por lo tanto, un alejamiento de Junts con respecto al Partido Socialista. Estamos entrando en una nueva fase, digamos, de la política española. Hoy Jordi Turull, que es uno de los lugartenientes de Puigdemont, ha dejado claro que ellos no se fían de ninguno de los dos. No se fían de Sánchez, pero por supuesto todavía se fían menos del Partido Popular. Si el president Pedro Sánchez nosaltres no ens en fiem. Si con Sánchez no nos fiamos, imagínase con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre, es una fantasía, no lo haremos. Junts per Catalunya, ja ho he dit 1000 vegades, és una fantasia, no ho farem. Por tanto, esto yo creo que conviene tenerlo muy claro si uno quiere saber exactamente cuál es el territorio informativo que estamos pisando. O sea, si de lo que se trata, vuelvo a repetir, es de medir el grado de fiabilidad del gobierno, la solidez de la coalición Frankenstein, yo creo que no hay ningún dato nuevo, ninguno, que nos permita pensar que Junts está a punto de abandonar esa mayoría. Lo que está haciendo es encarecer, en mi opinión, el precio de las negociaciones futuras, las negociaciones que tienen que tener lugar. Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor conversión del mundo. ¿Has oído bien? La mejor conversión del mundo. El increíble sistema de pago de Shopify facilita las compras en tu sitio web, en las redes sociales y en cualquier lugar. Eso es música para tus oídos. No le des más vueltas. Tu negocio será un super éxito con Shopify. Empieza tu periodo de prueba por €1 al mes en shopify.es/records. A corto plazo. Y en todo caso, no ha conseguido lo que se supone que pretendía. Que lo que pretendía, ya lo saben ustedes, ya lo comentábamos ayer, también de pasada en los primeros minutos del programa de hoy, es convencer al gobierno para que presente una cuestión de confianza. Hoy, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha dejado claro que de eso nada monada. La cuestión de confianza. Ustedes saben perfectamente, lo conocen, que además es una prerrogativa del presidente del gobierno y además, evidentemente, no hay ni intención ni necesidad, sobre todo porque el presidente del gobierno cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos en este país, como se vio claramente demostrado, ¿no?, en ese pacto de legislatura, en ese pacto de investidura. Sí, ese es un argumento un poco traído por los pelos, si me lo permite la portavoz del gobierno, porque naturalmente si eso fuera siempre estable, es decir, si las mayorías sociales no cambiaran nunca, pues ninguna iniciativa parlamentaria de control al gobierno fructificaría, empezando por la moción de censura. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, que en un momento determinado el Partido Popular hubiera dicho no, bajo ningún concepto vamos a permitir que se debata la moción de censura porque seguimos teniendo el apoyo mayoritario de la sociedad española, como se vio en el debate de investidura? Oiga, es que van cambiando las cosas. Y precisamente por eso cambia en la conformación de las mayorías parlamentarias. Pero bueno, no me quiero meter en este jardín porque creo que nos aleja de lo que es fundamental. Dice Pilar Alegría que no a la cuestión de confianza, que no ha lugar, primero, porque la mayoría social está con el gobierno, según la propia portavoz del gobierno, y en segundo lugar, porque, por supuesto, el gobierno cumple todos los compromisos. Este gobierno cumple con sus compromisos. Algunos, lógicamente, se pueden cumplir de una manera más rápida porque son más sencillos y otros requieren mucho más tiempo, mucho más diálogo, en fin, y mucha más dedicación, si me permiten. Bueno, ¿y cómo contempla el partido de Puigdemont esta negativa del gobierno? ¿Va a tener alguna consecuencia el hecho de que el gobierno no se quiera dar por enterado de que el señor Puigdemont le está apretando las tuercas, sí o no? De momento solo tenemos una respuesta retórica a esa pregunta. Volvemos otra vez a Jordi Turull. A Jordi Turull la idea de que no se vaya a debatir la cuestión de confianza que reclama su partido, el señor Puigdemont, le parece mal. Y además lo explica de esta manera. Si el Congrés dels Diputats... Si el Congreso de los Diputados, por mayoría, nos lo aprueba, que comparezca el presidente del Gobierno y haga un balance de sus compromisos adquiridos y lo que está haciendo y él no lo hace, tendremos la paradoja que tendremos. Un Estado español con un Tribunal Supremo que dice que lo que aprueba el Parlamento español le da igual y un presidente que dirá que lo que aprueba el Parlamento le da igual. El Parlamento le es absolutamente igual. Bueno, es verdad que algunas,
votaciones, algunas proclamaciones parlamentarias que al partido gobernante pues le entran por un oído y le salen por el otro. Todos recordamos lo que dijo hace no mucho Pedro Sánchez, diciendo que si hay que gobernar sin el Parlamento, pues se gobernará sin el Parlamento. Y esto es naturalmente muy canónico desde el punto de vista de lo que es la teoría democrática, no parece. Bueno, a mí me parece que toda esta historia del alejamiento de Junts, de los amagos de Junts para poner un poco nervioso al gobierno, no deja de ser nada más que una escaramuza sin ninguna trascendencia. Vamos, tiene la trascendencia que le queramos dar. Yo creo que el Partido Popular lo sabe perfectamente. Hoy el portavoz parlamentario del Partido Popular, el señor Tellado, ha querido, digamos, sacar la moraleja que a ellos les interesan. Todo esto lo que refleja, en opinión del Partido Popular, es que los propios socios del gobierno cada vez desconfían más del gobierno. Yo creo que se trata de un éxito parlamentario y que desde luego deja en evidencia que esa mayoría de progreso de la que nos habla Sánchez, sus ministros y sus diputados, pues no es tal. Nosotros ya lo advertimos desde hace más de un año. ¿No? Esta legislatura ha sido un inmenso error y solo puede desarrollarse de dos formas. La primera, que Sánchez siga cediendo frente al independentismo, a todas sus exigencias, o que Sánchez señale ya el final. Bueno, pues esto es lo que les puedo contar en relación a la primera materia informativa que me parecía destacada en este inicio del programa. Y luego hay una segunda polémica que me parece que yo creo que tiene más enjundia, porque revela hasta qué punto las conductas de los políticos se alejan de las inquietudes y de las demandas de los ciudadanos. Ustedes saben que ayer en Valencia se ofició un funeral que había convocado el arzobispo de Valencia para rezar por las almas de las víctimas de la Dana. Y que a ese funeral inicialmente el gobierno no iba a asistir. Hubo una queja social muy airosa, muy ruidosa, quiero decir. Y naturalmente el gobierno dijo, pues más vale que reculemos. Y entonces a última hora mandó a 3 ministros, pero Sánchez no fue. Los reyes fueron, pero Sánchez no fue. Y de eso se está hablando muchísimo hoy en las redes sociales sin parar. Luego cuando llegue el turno lo verán ustedes, y seguro que también han tenido la oportunidad de escuchar muchas declaraciones de los actores de la vida política. No le han preguntado sobre esta cuestión a la portavoz del gobierno, cosa que me sorprende. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros creo que se han formulado media docena de preguntas, pero ninguna de las preguntas que se han formulado eran para, conocer cuál era la versión que daba el gobierno sobre la ausencia ayer en el funeral de las víctimas de la Dana de Pedro Sánchez. Sí que se lo han preguntado, sin embargo, al portavoz parlamentario del PSOE, a Pachi López. Y la explicación que ha dado Pachi López ha sido esta. Ayer no hubo un funeral de Estado. Ayer hubo una misa funeral que puso en marcha el arzobispo de Valencia. Y el gobierno estaba muy bien representado, con la vicepresidenta y 2 ministras, un ministro y una ministra. Y ya habrá un funeral de Estado. Y cuando haya un funeral de Estado, entendemos, por lo que deja en el aire el señor López, que a lo mejor el presidente del gobierno tiene a bien asistir. Ayer no lo tuvo a bien. Y eso es algo que a los partidos de la oposición les ha sentado extremadamente mal. Se ha dado también una coartada para atacar a Pedro Sánchez con violencia retórica, porque aquí han coincidido tanto el Partido Popular como Vox, han llamado a Sánchez cobarde. La teoría de los dos partidos es que Sánchez no fue por miedo al grito, a la repulsa social que podría haberse manifestado en contra de Pedro Sánchez. Lo han formulado, la idea es la misma, los argumentos parecidos, las palabras distintas. Escuchen en primer lugar a Miguel Tellado. Yo creo que es tremendamente lamentable que los funerales de ayer no estuviese la máxima representación del Gobierno de España. Yo creo que, desde luego, es una noticia francamente lamentable lo que ha sucedido ayer con esa ausencia cobarde e indigna del presidente del Gobierno, ¿no? Ausencia cobarde, dice Miguel Tellado. Esta idea, la cobardía,
la estrategia, el empeño de llamar cobarde. Convierte tu pasión en un negocio con Shopify y bate récords de ventas con la forma de pago con mejor conversión del mundo. ¿Has oído bien? La mejor conversión del mundo. El increíble sistema de pago de Shopify facilita las compras en tu sitio web, en las redes sociales y en cualquier lugar. Eso es música para tus oídos. No le des más vueltas. Tu negocio será un super éxito con Shopify. Empieza tu periodo de prueba por €1 al mes en shopify.es/records. De Pedro Sánchez es lo que también ha marcado la reacción de la portavoz parlamentaria, en este caso de Vox, Pepa Millán. Bueno, es que desde todos he sabido que Sánchez es un cobarde. Él mismo comprobó lo que piensa de él el pueblo español cuando pisó Paiporta. Y como es un cobarde, ni estuvo cuando hizo falta declarar la emergencia nacional, ni mucho menos iba a estar con las víctimas. Bueno, lo cierto es que Sánchez no ha querido dar ninguna explicación él, en primera persona. Es muy llamativo, y hoy lo han querido recalcar muchos medios de comunicación, que ayer Pedro Sánchez no estuviera en un funeral por las víctimas de la Dana, víctimas de hace un cuarto de hora, como podríamos decir coloquialmente, y sin embargo sí haya querido ir a un acto de recuerdo de las víctimas de hace medio siglo. De hace 2 meses no, de hace medio siglo sí, porque hoy ha participado Pedro Sánchez en el Día del Recuerdo y el homenaje a todas las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura, un acto que se ha celebrado en el Auditorio Nacional de Madrid, con un público mucho más proclive. Ahí no había gente que tuviera la tentación de pitar o de insultar o de encararse con el presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno tenía mala conciencia. Yo creo que sabía perfectamente que se le iba a poner negro sobre el blanco esa aparente contradicción. Usted no va a homenajear a las víctimas de la Dana y, sin embargo, fíjese, participa en este acto de homenaje a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Tan mala conciencia tenía el hombre, creo yo, que a la hora de intervenir públicamente ha querido decir esto. Hoy es un día para recordar. Y quiero, por tanto, que también mis primeras palabras sean para recordar el dolor de todas las víctimas de esta terrible Dana que hace algo más de un mes asoló la península ibérica y, con particular incidencia, la Comunitat Valenciana. No me olvido de las víctimas. No quiero ir a estar cerca de ellas, no vaya a ser que me insulten, pero cuando tenga oportunidad, a muchos kilómetros de distancia, 350, que es lo que hay entre Valencia y Madrid, pues voy a acordarme de ellas para que luego nadie me diga que es que mi sensibilidad está en otra longitud de onda distinta. Y naturalmente en el acto de hoy, otra de las cosas que ha hecho Pedro Sánchez, esto no demuestra mala conciencia, esto demuestra, si quieren ustedes, habilidad política. Saben que uno de los argumentos que mejor le funciona a Sánchez, o mejor dicho, al Partido Socialista, es esto de amenazar con que viene la extrema derecha, con que la democracia corre peligro, con que estamos a un cuarto de hora de la involución. Y esto es lo que les ha dicho a los asistentes a ese acto del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Que tenemos, que corremos, que asistimos a un riesgo cierto en España de involución. Si hoy estamos aquí es porque al final triunfaron la libertad y la democracia. Pero esa victoria, todos lo sabemos muy bien, nunca es definitiva. Hoy el peligro de la involución, por tanto, es real, existe, está ahí, porque no hay concordia cuando se equipara víctimas con verdugos. Tampoco hay concordia cuando se perpetúan mentiras históricas. Y no hay concordia cuando se pactan leyes con aquellos que son los enemigos de la libertad y de la igualdad. Bueno, a más de uno, desde luego a mí, les sorprende, por decir una palabra suave, creo que sería más propio decirles indigna, ver que Pedro Sánchez se quiera convertir ahora en el paladín de la concordia, como si él favoreciera la concordia, como si la polarización que estamos padeciendo desde hace mucho tiempo en España no tuviera mucho que ver con su actitud política, con su manera de desempeñar el poder. Verle, o mejor dicho, escucharle en este discurso, pues, en fin, no deja de ser hiriente. No quiero buscar palabras tampoco que sean más ofensivas contra el presidente del gobierno. Y en esa polarización, en esa falta de concordia, en esa especie de guerra retórica en la que estamos metidos todos los españoles, nos guste o no, un factor muy importante es la corrupción. Hoy ha habido algunas novedades.
todos los días hay algunas novedades. Ahora las repasaremos cuando llegue el momento de completar el paisaje informativo solitariamente del día. Pero lo que sí que ha querido dejar muy claro hoy el Partido Popular, su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, yo no creo que hiciera falta, pero yo creo que el gobierno lo tiene muy presente. Pero por si acaso, por si se le olvidaba, aquí está la cuesta de enero, el itinerario, el calvario que a partir de mañana tiene que padecer el presidente del gobierno. La Semana Fantástica de la Corrupción empieza ahora. Empieza el jueves 12 con la comparecencia de José Luis Ábalos, su declaración en el Tribunal Supremo. Continúa el 16 de diciembre Víctor de Aldama también en el Tribunal Supremo. El 17 de diciembre, martes, será Koldo García quien comparezca también en el Tribunal Supremo. El 18 de diciembre, miércoles, será Begoña Gómez quien comparezca en el Juzgado número 41 de Madrid. Y el 9 de enero, jueves, David Sánchez Pérez Castejón y el presidente de la Diputación de Badajoz, líder del PSOE, comparecerá en el Juzgado número 3 de Badajoz. Esta es la cuesta de enero que realmente le preocupa a Pedro Sánchez. Se ha dado una circunstancia curiosa, y es que esta intervención que acaban ustedes de escuchar, resumida, de Miguel Tellado, se ha producido en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. Justo antes de que compareciera en el mismo foro, en la misma sala de prensa del Congreso, el portavoz parlamentario socialista, es decir, Patxi López. De tal manera que Patxi López ha escuchado este fragmento que acaban ustedes de oír en la voz del señor Tellado. ¿Y qué es lo primero que ha hecho Patxi López cuando ha estado delante de los medios de comunicación? Referirse a estas palabras de Tellado. Pero ¿no creen ustedes que para meterse abiertamente contra el Partido Popular, que también, sobre todo, para meterse con los jueces? Nosotros no nos enfrentamos a un frente político, no hay política. En la oposición no hay debate político. Hay una especie de frente judicial. Lo acaba de visualizar aquí y verbalizar aquí el representante del Partido Popular. Decía Tellado, no, que los jueces están acosados por el PSOE. Pues no, mire, de momento es el PSOE el que se siente acosado por algunos jueces o por algunas actuaciones de algunos jueces. Y esta es la realidad. Y como digo, nos vamos a defender y vamos a denunciarla. Bueno, pues es martes, es el 10 de diciembre de 2024 y vamos ahora, como siempre, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Biada, ha confirmado ante el tribunal que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvo conversaciones con la fiscal encargada de investigarlo, Ángeles Sánchez Conde. Esto ocurrió mientras la UCO registraba su despacho en octubre. Este caso se enmarca en una investigación por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración que involucró al novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Más información, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Biada, ha confirmado ante el juez instructor que investiga la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su mano derecha, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, hablaron mientras tocaban un teléfono móvil mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, registraba el despacho del jefe del Ministerio Público. Cabe destacar que Sánchez Conde es la fiscal encargada de investigar a su jefe, al propio García Ortiz. Esta es la valoración que hacía el propio Salvador Biada tras declarar durante media hora como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el Código Ético. Y ese es el tema. O sea, que la diligencia no había concluido. Que va, esto que hablo a las 11 de la noche, esto es a las 7 de la tarde. Recordamos que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por un delito de revelación de secretos en esta causa junto a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Más cosas. La presidenta del Gobierno balear, Marga Proens, ha anunciado la retirada del proyecto de presupuestos para 2025 tras romper negociaciones con Vox y ha pactado con la izquierda mantener la ley de memoria democrática que estaba previsto derogar este martes. Gabriel Torrens.
Buenas tardes. Los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas después de que Vox anunciase esta mañana en un comunicado de prensa que el Partido Popular se abría a negociar un acuerdo en materia lingüística. Desde el gobierno de Marga Proens nos han desmentido esta disposición y se han mostrado muy molestos con el partido de Santiago Abascal. Expresaban que así se rompía cualquier posibilidad de restablecer los puentes, cualquier negociación, y la propia presidenta anunciaba la retirada de los presupuestos. En vista que no se dan las condiciones en estos momentos para negociar y aprobar los presupuestos, anuncio que el gobierno hoy mismo retirará el proyecto de ley de los presupuestos. Con la duda de qué pasará con las cuentas, de momento se renovaron los actuales presupuestos y la presidenta Proens ha abierto esta mañana un acuerdo con los nacionalistas. Desde Mesper Mallorca les habían ofrecido su apoyo si rompían con Vox y por lo pronto no derogaban la ley de memoria democrática tal y como estaba previsto hoy mismo. Continúa la incertidumbre sobre el futuro de Muface. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha querido transmitir un mensaje de calma a los mutualistas de Muface, asegurándoles que tendrán garantizada su atención sanitaria. En declaraciones a Televisión Española recogidas por Europa Press, López ha recordado que el Gobierno está trabajando en una nueva convocatoria para adjudicar el concierto sanitario tras el fracaso de la primera licitación que quedó sin propuestas. Leticia Vaquero. Desde el Palacio de la Moncloa, el ministro Óscar López ha querido explicar cómo está la situación, recordando que la semana pasada las aseguradoras les hicieron llegar sus propuestas económicas para seguir prestando el servicio a los funcionarios y que ahora es el Gobierno el que está esperando a que Muface mueva ficha. Muface, si no lo ha hecho ya, hoy, en el día de hoy, publicará el informe al respecto de la consulta que se hizo. En base a ese informe y atendiendo siempre a los principios de transparencia, de equidad y de eficiencia, porque esos tres tienen que estar encima de la mesa, haremos una nueva licitación antes de que acabe el año. Una segunda licitación porque recordemos que la primera quedó desierta y que llega a solo 21 días de que finalice el concurso vigente, el cual podría ser prorrogado, según el ministro de Función Pública, por 9 meses, pero el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, discrepa. La ley de contratos de servicio del sector público habla de 9 meses, sí, pero siempre y cuando se promulgue o se saque el nuevo concierto en tiempo y forma, y marca la ley que tiene que ser con una antelación de 3 meses. Sin embargo, el concierto que quedó desierto lo publicaron el 19 de octubre, con lo cual no se cumple el plazo que marca la propia ley de 3 meses. Por eso nosotros estamos diciendo que vemos difícil que se pueda obligar. Lo decía en Es la Mañana de Federico, donde Borra ha recordado que más de 1 millón de funcionarios y sus familias están viviendo una situación dramática porque están nerviosos en un asunto tan importante como la salud y porque en muchos casos están desatendidos ya por las aseguradoras, como le hicieron llegar ayer al defensor del pueblo y que mañana harán en el Congreso. Por eso llama a la movilización el próximo sábado a las 12:30 frente a la Dirección General de Muface en Madrid. Además, el ministro ha anunciado que el Gobierno va a repartir entre los medios de comunicación 124,5 millones de euros para ayudar en su digitalización y evitar así la propagación de bulos. Como todos ustedes saben, el presidente del Gobierno anunció un plan de ayuda de 100 millones de euros. Lo primero que les quiero decir es que finalmente el plan contará con 124,5 millones de euros para ayudas a los medios de comunicación. Como digo, serán finalmente 124,5 millones de euros. Como digo, el objetivo claramente es ayudar a los medios para que hagan frente a esos retos que todos conocen, que no son solo españoles, son europeos y no solo europeos. Por otra parte, en cuanto a los presupuestos, Podemos está dispuesto a mantener su enfrentamiento con el Gobierno hasta las últimas consecuencias si este no accede a conservar el impuesto a las energéticas. Este impuesto que el Ejecutivo acordó eliminar en su negociación con Junts se ha convertido en un punto clave dentro del delicado equilibrio político de la legislatura. En el contexto de las negociaciones por los presupuestos generales, desde la formación morada han lanzado un aviso a Pedro Sánchez. Consideran que si su confianza quedará quebrada, si finalmente se deroga esta medida, así lo ha asegurado el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna. Parece que en las conversaciones que estamos manteniendo con el Gobierno, pues se da por descartado la aprobación de ese impuesto a las energéticas. En caso de que así suceda, el Gobierno no solamente tendrá que descartar el impuesto a las energéticas, el Gobierno tendrá que descartar la reforma fiscal. La aprobación de la reforma fiscal en el Congreso cuando vuelva del Senado. Por otra parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha desvelado que numerosos militares resultaron heridos en las labores de ayuda en los pueblos afectados por la Dana y ha optado por no hacer caso a las críticas de los diputados que le recriminaban su comportamiento en uno de los garajes inundados en Paiporta. Luis Colom.
Sí, directamente ha dicho la ministra de Defensa que se trata de una fake news. Lo más destacable de la intervención de Margarita Robles ha sido cuando ha desvelado que muchos militares sufrieron heridas graves por inhalación de gases tóxicos y por fracturas de algunos huesos durante las ayudas prestadas a los ciudadanos de Valencia. Unos 8.500 que en este momento siguen todavía estando sobre el terreno y que estarán el tiempo que sea absolutamente necesario, demostrando vocación de servicio, profesionalidad, amor a España y a los españoles. Muchas veces con un alto precio, porque son muchos el número de militares que han resultado heridos, algunos de ellos hospitalizados, como consecuencia de las labores que están realizando en este momento ayudando en Valencia. Robles no ha cuantificado cuánto sufrieron estas lesiones graves ni si sigue habiendo, pero al menos ha respaldado sus esfuerzos por recuperar la normalidad de la provincia de Valencia. Por último, vayan con cuidado, ya que mañana las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra y La Rioja han activado el aviso amarillo con riesgo por mínimas que descenderán hasta los 6 grados bajo cero, mientras que en el Pirineo y Prepirineo catalán se esperan nevadas por encima de los 1.000 o 1.200 metros. En casa de Herrero, Es Radio.